Bienvenidos a la continuación del capítulo sobre el nacimiento de la astronomía en el programa U de arroba. Hoy estudiaremos en el capítulo 2 los modelos astronómicos. Al terminar este módulo, el estudiante estará en capacidad de dar respuesta o investigar la solución a las siguientes preguntas. Bienvenidos a la continuación del capítulo sobre el nacimiento de la astronomía en el programa U de arroba. Hoy estudiaremos en el capítulo 2 los modelos astronómicos. Después de que la observación sistemática del movimiento de los astros nos mostró que existía una regularidad y que se podía correlacionar el movimiento de los astros, por ejemplo, el movimiento del Sol respecto a las constelaciones, que va dejando una trayectoria denominada la eclíptica, con eventos que suceden en la Tierra, como son los ciclos estacionales, o un poco menos notorios en las regiones tropicales, los cambios en la duración del día y la noche, y los cambios sutiles pero persistentes en la dirección en las que se proyectan las sombras del Sol cuando nace y cuando cae. La necesidad de tener una capacidad de anticipar eventos climatológicos, la posibilidad de construir un calendario a partir del seguimiento sistemático de estos movimientos, determinó la necesidad de tener una muy buena capacidad predictiva, no solamente de eventos terrestres y climatológicos, sino también de eventos celestes ya más refinados, como es, por ejemplo, la ocurrencia de eclipses o las conjunciones planetarias, que dependiendo de cada una de las culturas tenía una diferente importancia y una gran relevancia. La necesidad entonces del cálculo nos lleva a la necesidad de construir modelos mecánicos, modelos geométricos y modelos con capacidad de predicción matemática de los eventos. Los modelos, por supuesto, se construyen a partir de la percepción directa, y la más directa y sencilla de todas las percepciones era aquella que decía: la Tierra es plana y todo el universo gira alrededor de la Tierra. Las observaciones en diferentes lugares, en la medida en que el hombre antiguo, y nos referimos a la antigüedad de Siria, Babilonia, la cultura egipcia y posteriormente la cultura helénica, recorrieron lo suficientemente la Tierra para saber que algunos fenómenos, como por ejemplo la diferente inclinación de la estrella polar, según se alejara o se acercara del ecuador quien hacía la observación, explicaban o era explicable solo por el hecho de que la Tierra era redonda. Entonces, ya en las culturas más elaboradas, en la antigua Grecia, se tenía una muy buena idea de que la Tierra era redonda, y los modelos primitivos que consideraban que la Tierra era plana o que el universo era una especie de cajón donde las estrellas simplemente pendían del techo, pues fueron reemplazados por modelos un poco más sofisticados, en los cuales se piensa la Tierra es redonda y alrededor de la Tierra giran todas las estrellas, y de manera relativamente independiente giran el Sol, la Luna y los planetas. La elaboración de modelos era una combinación de las ideas
prefiguradas que se tenían sobre el movimiento celeste y el comportamiento de los cielos y las observaciones directas que se podían hacer. Por ejemplo, se tenía la idea de que a diferencia del mundo terrestre, el mundo celeste debería ser perfecto. La perfección en la antigüedad se asociaba a la idea de movimiento circular. Por lo tanto, hay una estrecha relación entre el movimiento circular y el carácter o la naturaleza perfecta de los cuerpos celestes. Pero aparte de esta perfección geométrica adscrita al movimiento circular, había también perfecciones de tipo matemático y numérico. La secta de los pitagóricos, que supuestamente habría dedicado su vida al estudio de las matemáticas como posibilidad de descubrir la clave en la que estaba constituido el universo, habría llegado a pensar que los números reflejaban propiedades intrínsecas de la naturaleza y del mundo. Por ejemplo, el número 10 tenía la característica de la perfección, algo que tiene todavía una profunda huella en nuestra cultura, donde solemos calificar el grado de perfección o bondad de las cosas de 1 a 10. O lo que está íntimamente relacionado con el número 10, que es el número 5, puesto que 10 es 5 multiplicado por 2. Entonces, equivalentemente, se puede hablar de la perfección del 10 o de la perfección del 5. De hecho, los pitagóricos se identificaban con la estrella de 5 puntas. Esta mágica numerología del 10 llevó en algún momento a que el pitagórico Filolao propusiera un modelo celeste, un modelo de todo el universo fundamentado en el número 10. Aunque este modelo no fue ni remotamente un modelo popular, si tenemos en cuenta que además los pitagóricos eran una secta bastante cerrada, sí ilustra cómo las ideas preconcebidas se proyectan en la construcción de los modelos con los cuales tratamos de interpretar el universo. Miremos en esta gráfica cómo Filolao distribuyó los cuerpos celestes de acuerdo con el mágico número 10. Entonces, inicialmente juega el número 7. El número 7 corresponde a los 5 planetas que son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Son los 5 planetas o cuerpos vagabundos que se ven realizar movimientos retrógrados respecto a las estrellas fijas. Adicionalmente tenemos el Sol y la Luna que configuran el número 7. El número 7 se ha conservado en nuestra cultura astronómica como los 7 días de la semana, y los nombres de los días de la semana están directamente correlacionados. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El domingo es el día del sol y en muchos idiomas es este el nombre que recibe, como por ejemplo en el inglés Sunday, siempre relacionando la observación astronómica con la medida del tiempo y la determinación de un calendario. Tenemos entonces 7 cuerpos celestes. La Tierra, considerada en este primer modelo como un cuerpo en movimiento, configuraba el 8. Todos los cuerpos celestes aparentemente se moverían alrededor de un fuego central, lo que nos da el número 9. Para completar el mágico número 10, Filolao se inventó una antitierra. Ahora, el hecho de que ni el fuego central ni la antitierra eran vistas desde la Tierra se explicaba diciendo que los seres humanos habitaban la parte de la Tierra que da espaldas al fuego central y la antitierra. Una cosa
bastante curiosa. De nuevo, insisto, no fue un modelo muy popular, pero ya es interesante pensar que en la época de los pitagóricos, posiblemente siglo V, VI, antes de nuestra era, ya se esté pensando en que la Tierra podría estarse moviendo y la Tierra de alguna manera podría participar de una naturaleza similar a la de otros cuerpos celestes a partir de consideraciones puramente mágicas o numerológicas. El modelo de Filolao no fue un modelo corrientemente aceptado y en lugar de este modelo se aceptaron otros tipos de modelos que tenían en cuenta nociones y eventos mucho más notables. Por ejemplo, el hecho de que el Sol durante una época del año alumbre a la Tierra, ilumine a la Tierra muy desde el norte, y en otra época del año lo ilumine muy desde el sur, definiendo los trópicos, la zona tropical, aquella zona en la que el sol puede caer perpendicularmente, definiendo los casquetes polares, ártico y antártico. Este hecho fue recogido pensando que, si bien todas las estrellas estaban adosadas a una esfera cristalina que giraba diariamente alrededor de la Tierra, el Sol está adosado a una esfera que a su vez está adosada a esta esfera celeste. Y entonces el movimiento del Sol resulta ser un movimiento combinado del movimiento diario de la esfera celeste más el propio movimiento del Sol dentro de su propia esfera, que tiene precisamente la duración del año. Entonces, el año corresponde al movimiento del Sol dentro de su propia esfera y además el Sol se mueve dentro de la esfera celeste. Para explicar el movimiento retrógrado de los planetas, se adoptó lo que se ha denominado el axioma de circularidad, la idea de que el círculo tenía que ser el movimiento perfecto. Y puesto que los planetas eran cuerpos celestes y debían ser cuerpos perfectos, Platón invitaba a sus discípulos a estudiar detenidamente el movimiento planetario para descubrir que efectivamente describían un movimiento circular. Eudoxio, también de formación pitagórica, supuso que los planetas se movían en esferas que estaban adosadas dentro de las esferas, al igual que la esfera del Sol y la esfera de la Luna, y que la combinación de todos estos movimientos circulares producía el movimiento retrógrado planetario. Fue la primera aproximación a una explicación mecánica del movimiento planetario, partiendo de la base de que debía ser algún tipo de movimiento circular. Sin embargo, en un modelo de esferas concéntricas no se puede explicar que haya una variación en las distancias de la Tierra, el Sol y la Luna, que sería la única posible explicación para los eclipses solares anulares o totales. No se podía aceptar de ninguna manera que hubieran variaciones en el tamaño del Sol y de la Luna, puesto que los cuerpos celestes, por tener el carácter de perfectos, eran inmutables. Entonces, el modelo de esferas concéntricas de Eudoxio dio paso a un modelo puramente cinemático, ya no mecánico, que conserva la idea fundamental de que a partir de la superposición de muchos movimientos circulares es posible reproducir prácticamente cualquier tipo de movimiento, en particular el movimiento retrógrado de los astros o un movimiento excéntrico que se puede asignar al Sol y a la Tierra, al Sol y a la Luna, perdón, que nos explicaría por qué a veces el Sol y la Luna están más cerca de la Tierra. Entonces se construyó el modelo de epiciclos. El modelo de epiciclos se debe al astrónomo Hiparco, quien supuso lo siguiente: los planetas, si consideramos que la Tierra está en el centro de todos los movimientos, los planetas se mueven alrededor de un punto que a su vez se mueve alrededor de la Tierra. Entonces tenemos la superposición de dos movimientos circulares, por esto se llama epiciclo, sobre un ciclo
un ciclo sobre un ciclo. El modelo de epiciclos es un modelo extraordinariamente potente en el sentido de que prácticamente cualquier movimiento se puede sugerir como superposición de suficientes movimientos epicíclicos. Entonces, el movimiento epicíclico se da alrededor de un punto que describe una trayectoria que se llama deferente. El centro del epiciclo es propiamente el punto que se mueve sobre la deferente. Gracias al modelo de epiciclos podemos construir, por ejemplo, una trayectoria excéntrica. Si consideramos que este es el centro del movimiento de los epiciclos y suponemos que el punto epicíclico describe una trayectoria en sentido contrario de la del centro del epiciclo, podemos lograr que siempre este punto se encuentre acá. Entonces la trayectoria efectiva respecto a este centro es una trayectoria circular pero excéntrica. Por ejemplo, podríamos utilizar una excéntrica construida de esta manera para explicar el movimiento del Sol y el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, que estaría situada aquí en este centro de los movimientos. Una virtud muy grande del modelo de epiciclos es que al considerar, por ejemplo, el movimiento epicíclico de Marte o de Júpiter alrededor de la Tierra, se puede sincronizar de tal forma este movimiento para que resulte en un movimiento en forma de bucle. Puesto que los movimientos planetarios se registran es por su proyección respecto a las estrellas fijas, si tomáramos esta parte como el punto de referencia de los movimientos y definimos los siguientes puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 como sucesivas posiciones, estas posiciones proyectadas respecto a las estrellas fijas nos dirán lo siguiente: la posición 1 corresponde al punto inicial que se desplaza hasta 2 y 3. En 3 tenemos acá el punto donde aparentemente se detiene el planeta para retornar a 4 y a 5. En 5 nuevamente se detiene el planeta y progresa hacia 6, 7, 8. Entonces veamos cómo un movimiento epicíclico se proyecta sobre las estrellas fijas como un movimiento retrógrado, realizando lo que nos había propuesto Platón, y es el movimiento planetario, aunque aparentemente errático, es en realidad un movimiento epicíclico, es un movimiento circular. Entonces el modelo de los epiciclos tuvo una extraordinaria acogida en la astronomía, en la medida en que, por ser tan versátil, prácticamente cualquier movimiento se podía describir con él. Aparte del movimiento de los epiciclos, se construyeron modelos planetarios y modelos del universo, como el modelo de Ptolomeo, que tiene una vigencia de prácticamente 16 siglos. Desde Ptolomeo hace una recopilación de toda la astronomía antigua y construye un modelo geocéntrico. La Tierra está en el centro y alrededor de la Tierra se mueven la Luna y el Sol y todos los planetas en epiciclos. Una curiosidad o una característica del modelo de Ptolomeo es que sitúa el centro de los epiciclos de Mercurio y Venus, que son los llamados planetas interiores, que se caracterizan porque Mercurio y Venus siempre se ven cerca del Sol. O sea, Mercurio y Venus solo se pueden ver al atardecer o al amanecer, siempre cerca del Sol. Esto lo explica Ptolomeo diciendo: los centros de epiciclos de Mercurio y Venus están sobre la línea que une a la Tierra y el Sol. Seguramente, por no querer tener centros de movimientos distintos a la Tierra, Ptolomeo no hizo lo que parecía ser más obvio, y era hacer que Mercurio y Venus giraran alrededor del Sol.
Otro descubrimiento notable en la antigüedad fue poder determinar las distancias relativas de la Tierra, la Luna y el Sol a partir de la determinación del ángulo del Sol respecto a la Luna en el momento en que la Luna se ve en cuadratura. Cuando vemos exactamente media luna se puede determinar este ángulo. Aristarco de Samos hizo la determinación de las distancias relativas de la Tierra, la Luna y el Sol a partir de la determinación del ángulo entre el radio de la Tierra a la Luna y el radio de la Tierra al Sol. Aristarco llegó a la conclusión de que el Sol estaba unas 20 veces más lejos de la Tierra que la Luna, aunque es una cifra bastante poco precisa, porque en realidad la verdadera magnitud es mucho mayor. Se destaca en el modelo de Aristarco la definición de un método supremamente ingenioso que paulatinamente se fue reconstruyendo. En este modelo de Aristarco de Samos condujo a la apreciación de que si el Sol está mucho más lejos de la Tierra que la Luna, pero el Sol y la Luna se ven prácticamente del mismo tamaño, es porque el Sol es por lo menos 20 veces más grande que la Luna. Algunas mediciones en eclipses nos dicen que la Luna es unas 3 veces más pequeña que la Tierra, entonces se podía llegar a la conclusión de que el Sol tendría que ser unas 7 veces más grande que la Tierra, por lo cual Aristarco propuso una teoría que nunca fue aceptada en su época, y es de que debería ser la Tierra quien se moviera alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Pero esta propuesta de Aristarco nunca fue aceptada. Otra interesante medición que se hizo en la antigüedad, concretamente en Alejandría, fue determinar el radio de la Tierra a partir de la observación de que el mismo día que en la ciudad de Asuán el Sol cae perpendicularmente, el Sol no cae perpendicularmente en la ciudad de Alejandría. Entonces Eratóstenes midió el ángulo que hacen los rayos del Sol con la perpendicular en el día del solsticio de verano. En el solsticio de verano, el Sol cae perpendicularmente sobre Asuán y se puede ver en el fondo de un pozo profundo a mediodía. El rey de Alejandría le permitió a Eratóstenes determinar con un regimiento de infantería la distancia desde Alejandría hasta la ciudad de Asuán. De esta manera, y conociendo este ángulo, se pudo hacer una primera aproximación a la medida del radio de la Tierra. Tenemos entonces que en la antigua Alejandría ya se había hecho un primer intento de discutibles resultados para determinar el radio de la Tierra. Los discutibles resultados tiene que ver con que no sabemos exactamente cuáles fueron las unidades en las que Eratóstenes dio su medida, puesto que habló de estadios, y no sabemos si eran estadios griegos o estadios romanos, que tienen diferente longitud. Algunos historiadores de la ciencia consideran que la precisión de Eratóstenes fue sorprendente, pero tenemos muchas dudas de que con un método muy ingenioso, pero todavía muy burdo, se pudiera tener tanta precisión. De todos modos, si vemos una cosa, los antiguos astrónomos, matemáticos y geómetras no disponían de grandes recursos de medición, pero tenían el más importante de todos, un gran ingenio. Con esto terminamos el segundo módulo del primer capítulo sobre el nacimiento de la astronomía de nuestro programa de física conceptual para UD Arroba.